En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La esclerosis múltiple es una enfermedad difícil de diagnosticar. Afecta al cerebro y a la espina dorsal, endurece los contactos de nervios y hace perder control de músculos y movimientos. No es contagiosa, no siempre causa la muerte, pero no tiene cura. Cuando los médicos, al fin, y habían pasado 7 penosos años desde los primeros síntomas, informaron a Jacqueline de la enfermedad que tenía y de sus consecuencias, su primera reacción fue alivio. Y le dijo a la gente: ¿lo ven? No soy neurótica ni histérica como me decían. Pero cuando los periódicos publicaron en titulares: Jacqueline Dupré no volverá a tocar el violonchelo, su tragedia personal comenzó a apoderarse de ella. El violonchelo era su vida. A él había sacrificado su infancia. Con él viajaba, trabajaba, jugaba, vivía. El violonchelo había definido su personalidad, había abierto su camino, había dominado toda su existencia. A él le había consagrado su vida entera y no podía imaginarse un momento sin él. Todo el mundo la conocía, la admiraba y la quería como violonchelista, hasta el punto de que ese compañero inseparable se había convertido en parte indivisible de su ser. Y ahora el violonchelo le fallaba. Y Jacqueline tenía entonces 27 años. Su biógrafa describe delicadamente su crisis en toda su despiadada crudeza. Dice así: cuando Jacqueline Dupré tocaba el violonchelo, sabía perfectamente quién era ella misma. Desde que tenía 5 años había encontrado en el violonchelo un amigo, un confidente, un compañero de juegos, un refugio, una fuente inagotable de ternura y un canal a través del cual podía expresar sus sentimientos más profundos. En su música ella lograba perderse y encontrarse al mismo tiempo. Ella le daba firmeza y era su medio de vida en el sentido más literal de la palabra. Cuando tenía unos 17 años, ella comenzó a cuestionarse: ¿quién soy yo cuando no toco el violonchelo? Encerró el instrumento una temporada y luchó a brazo partido con la pregunta. Después aparcó la pregunta sin resolverla y siguió adelante con su carrera de estrella. 10 años más tarde, cuando sus dedos comenzaron a perder su sensibilidad, los médicos, que no encontraban ninguna lesión orgánica, la invitaron al psicoanalista. 2 años más tarde, cuando quedó evidenciado que el problema era en verdad orgánico, la endiablada, impredecible e incurable esclerosis múltiple, continuó con el psicoanálisis y la pregunta ¿quién soy yo?, se hizo crucial. Pero aunque el psicoanálisis continuó hasta su muerte, bien que en los últimos años fue de mero trámite, Jacqueline nunca resolvió el enigma de su propia identidad, aparte del instrumento que la definía. Fue como si el doble impacto de la enfermedad y de la pérdida del violonchelo hubiera cegado algún conducto esencial y bloqueado toda la respuesta. Todo el mundo la conocía como Jacqueline la violonchelista. Y así había llegado ella a verse a sí misma. Por eso, ahora que se quedaba sin violonchelo, se quedaba también sin personalidad. Y era tarde para el remedio. Entonces, trágicamente, en vez de aceptar la separación, quiso de alguna manera impedirla.
Jacqueline se enfrentó más desesperadamente que nunca a su violonchelo. Se aferró a él. Ya que no podía tocarlo, se dedicó a dar lecciones de su teoría. Lo acariciaba con cariño, lo ponía sobre la cama para estar con él en la soledad de la noche. Hablaba con él y se respondía a ella misma: mi violonchelo, el célebre Stradivarius Davidoff que le había acompañado toda su vida, está furioso conmigo, porque hace años que no lo toco. Acudía, ya en silla de ruedas, por el avance imparable de la enfermedad, a conciertos para oír de otros la música que ella ya no podía hacer, y escuchaba sus propios discos. Pero la amputación del violonchelo, más que si hubiera sido un brazo o una pierna, había truncado su vida. Solo su enorme voluntad de vivir alargó sus días, y vivió 15 años más con la enfermedad. En ellos quiso volver a afirmarse como persona, como carácter individual, como mujer. Quiso volver a encontrar su afectividad, su femineidad e incluso, según su psicoanalista, su sexualidad. Pero era demasiado tarde. Solo tenía un rostro ante el mundo y ante sí misma, y ese rostro se había marchitado. Barenboim la amaba con toda su alma, pero se encontraba en plenitud de juventud y talento, y tenía que salvaguardar su carrera artística. Por entonces, precisamente, Georg Solti dejó la dirección de la Orquesta Filarmónica de París, y el puesto que él dejaba vacante le fue ofrecido a Barenboim. Este necesitaba una orquesta propia, que hasta entonces no la había tenido, y no podía dejar pasar la ocasión. Aceptó el puesto, aunque ello suponía tener que pasar la mayor parte del tiempo en París. Sus amigos dicen que la decisión fue una agonía para él, pero su vida tenía que seguir. Necesitaba, como alguien dijo delicadamente, otra orquesta y otra familia. Y así fue. Siguió visitando a Jacqueline hasta el final, pero eran ya vidas distintas. Cuando la biógrafa de Jacqueline quiso entrevistarlo, como ya había querido hacerlo con la hermana de Jacqueline, a fin de reunir material para el libro, Barenboim también se negó a colaborar. Los padres de Jacqueline tampoco ayudaron mucho al expresarle su firme convencimiento de que la enfermedad era castigo de Dios por haber cambiado de religión. Y no fueron los únicos en decirle eso. Todos los apoyos de su vida le fallaban. A pesar de todo, demostró hasta el final una dignidad y un valor que, en palabras de su biógrafa, merecían que se la recordase siempre por ello, aunque no hubiera tocado ni una nota en toda su vida. Un día, al ir en su silla de ruedas a un concierto, pasó por en medio de un grupo de personas que la reconocieron, como tantos amantes de la música la conocían y sabían de su enfermedad. Alguien en el grupo comentó en voz baja al pasar ella: ¿No es esa Jacqueline Dupré? Si yo creía que ya se había muerto. La voz no fue tan baja y Jacqueline tristemente oyó el comentario. Al año siguiente murió. Tenía 42 años. Su amiga de la infancia, Rebecca de St. John, escribió de ella después de su muerte: tuve siempre un amor enorme por Jacqueline, pero nunca llegué a enterarme de quién era.
Mi dulce Jesús, ¿cuántas veces me he definido por lo que hago, olvidando quién soy realmente? Como Jacqueline con su violonchelo, me aferro a roles y etiquetas, temiendo perder mi identidad si los suelto. Ayúdame, Señor, a encontrar mi verdadero ser en ti. ¿Quién soy yo cuando todo lo que creía que me definía se desvanece? Esta pregunta que atormentó a Jacqueline también me inquieta a mí. Dame la fuerza para enfrentar esta incertidumbre y descubrir mi valor más allá de mis talentos o logros. Perdóname, Señor, por las veces que he juzgado a otros o a mí mismo basándome en expectativas superficiales. Enséñame, Señor, a ver el valor intrínseco de cada persona, incluso cuando la enfermedad o las circunstancias cambian sus capacidades. En los momentos de oscuridad y soledad, cuando sienta que todo me ha sido arrebatado, recuérdame, Señor, que tú sigues conmigo. Que pueda, como Jacqueline, enfrentar los desafíos con dignidad y valor. Ayúdame, Señor, a cultivar relaciones basadas en el amor incondicional, no en roles o expectativas. Que pueda ser un apoyo para otros en sus momentos de necesidad, sin juzgar ni abandonar. Al cerrar mis ojos esta noche, permite que descanse en la certeza de que mi identidad está segura en ti, más allá de cualquier circunstancia cambiante de la vida. Amén. Que tengas un buen descanso. Dios te bendiga.